Carlos Monsiváis fue mucho más que un escritor. Fue la voz de una ciudad que se transforma, el cronista que supo leer entre líneas el alma chilanga. Con ironía, ternura y una memoria implacable, retrató lo que otros ni siquiera veían. Fue un puente entre la cultura popular y la crítica más feroz. Fue colega y cómplice de 1000 historias. Monsiváis fue un gato nocturno, un lector insaciable, pero sobre todo, fue parte viva del corazón de esta ciudad. Oh, querido Monsiváis. Querido Monsiváis. En mi punto de vista, me vuelvo un necio, y si no dejo que eso influya en mi sentido de gratitud, me vuelvo un tonto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos aquí otra vez en Querido Monsiváis, una coproducción entre Siglo XXI y Capital XXI, un programa alrededor del libro Nostalgia de Monsiváis, y hoy tenemos la suerte de estar con sus coordinadores, lo cual me alegra mucho porque creo que, no sé, Monsiváis es esta figura que pareciera que todos conocemos, ¿no? O que todos tenemos una experiencia, una anécdota de alguna forma con Monsiváis, aunque necesariamente no lo hayamos leído, ¿no? Entonces me gustaría como abrir primero esta puerta con ustedes, ¿no? Para cada uno de ustedes quién es Carlos Monsiváis, y ya después avanzar un poquito alrededor de lo que fueron encontrando con los textos que aquí recopilaron, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo contigo, Marta. Para Gracias, ¿quién es tu Ezra. Monsiváis? Qué gusto de estar con Capital 21. Bueno, para mí Monsiváis fue muchas cosas. Fue un mentor en términos intelectuales, fue un líder político que tiraba línea y fue un amigo y fue un cómplice, ¿no? Teníamos una complicidad de muchas cosas, en especial de nuestros gatos, ¿no? Y sí, una persona puede ser muchas cosas. Para mí Monsiváis es un misterio, ¿no? Solo lo vi una vez personalmente, pero tenía múltiples referencias de él. Conocía a mucha gente que a la vez lo conocía, y creo que incluso trabajando en el libro siguió siendo un misterio, ¿no? Como alguien con muchas facetas, público pero también secreto, presente y también ausente. Entonces es una figura que me parece muy interesante porque es creo que también responde como gramática del México contemporáneo, ¿no? Que se puede hacer muchas cosas y que no acaba de presentarse y de revelarse, por decirlo así. Y quizás el texto es una apuesta por una revelación de Monsiváis. Como si esquivar hubiese sido su forma de existir, dices. Entonces, ¿sientes que te dejó más dudas el leer estos textos? Sí, me dejaron, sí, los textos me dejaron duda, entre otras cosas porque parece que ni siquiera Marta conocía bien a Monsiváis, ¿no? O sea, podían ser muy cercanos, muy próximos, tener relaciones muy intensas, porque creo que el libro está lleno de relaciones muy intensas en muchos sentidos, no solamente solo de amor y de afecto, etcétera, pero parece que Monsiváis, como los gatos, nunca apareció completamente ni se dejó conocer completamente tampoco. Perdonen por eso, pero me gusta esto que acabas de decir, Rodrigo, porque Marta, esa cercanía, ¿no? que tú tuviste con Carlos, ¿no? Y que incluso yo creo que con las personas que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que escribieron en el libro, hay una especie de no quiero decir celos, ¿no? Tal vez 2 escalones abajo de los celos, porque muchos y muchas de ellos lo sentían muy cercano a ti. Entonces me gustaría saber si tú, leyendo estos textos de otros amigos de Monsiváis, de otras personas cercanas, descubriste algo nuevo. No, yo creo que me pasa un poco lo que le pasa a Rodrigo, que pese a leer los textos, sí hay una vida de Monsiváis bastante oculta. Yo compartí muchas cosas con él, estuve cerca en ciertos momentos, pero también yo sabía muy claramente que había una distancia, ¿no? Y que había cosas que a él no le gustaban de mí, sí me jalaba, digamos, ven, vamos a dar marcha, me metió en la lucha contra el SIDA,
y yo lo jalaba a mis actos políticos. Nunca me dijo que no cuando se trataba de actos políticos, pero de otro tipo de reuniones, en mi casa o lo que fuera, a veces ahí sí ponía obstáculos. Pero sí era un personaje, en ese sentido, muy introvertido, pese a lo conocido y a lo hablador que era, pero se guardaba mucho las cosas. ¿Cómo le surge o por qué esta necesidad de hacer este libro sobre Monsiváis de esta forma? Convocando tan abiertamente a sus amigos, ¿no? A sus cercanos, porque los textos son muy distintos entre sí. Sí. Mira, Rodrigo escribió un texto precioso en 1904 fue, yo creo, ¿no? ¿Cuándo fue? El número 50 de Debate Feminista. Sí. Y era un análisis de los textos de Monsiváis. Y fue de los, digamos, primeros que intentó hacer un análisis de otro tipo sobre la escritura de Carlos. Y él y yo estamos en un grupo de estudios sobre psicoanálisis y política. Y en ese grupo, hablando de muchas cosas, apareció la figura de Monsiváis, ¿no? Y Rodrigo dijo que las generaciones jóvenes, hay muchos que no tienen idea lo que fue Monsiváis, porque digamos, nosotros podemos tener una idea incompleta, conocimos algunas facetas de Carlos, no todas, pero sí sabíamos la figura que era, ¿no? Pero de repente hay chavitos de 20 y tantos años que no tienen, saben que era un escritor raro, pero no saben quién era Monsiváis. Entonces, a partir de esa plática y en ese grupo de estudios, Rodrigo propuso que en vez de buscar, no sé, un rollo académico, que se hiciera un análisis exhaustivo de lo que ha dicho y todo eso, que intentáramos acercarnos a personas que han estado cerca de él a lo largo de su vida y pedirle como anécdotas, como comentarios, como cosas más leves. No todas fueron leves y no todas fueron de gente cercana, pero bueno, que siga contestando Rodrigo. Sí, digo, a mí me intrigaba un poco convocar esos textos que fundamentalmente los convocó Marta, es como el mundo de Marta. Yo participaba un poco como testigo de esta producción, de estos textos, porque forma parte, en mi perspectiva, como de una historia cultural de México de los últimos 50 años, ¿no? Pero no leída en clave necesariamente académica, sino que en una clave más afectiva, una memoria personal, un recuerdo político, más callejero, más como, digamos, como de los cuerpos más que de las ideas, ¿no? Entonces, ahí me parecía que era súper interesante que convergieran gente tan distinta, pero también tan relevante para pensar México contemporáneo y los últimos, digamos, 4 o 5 décadas no solo de la historia cultural, sino que también de los procesos políticos, de las transformaciones institucionales, de las apropiaciones de la calle, o sea, citando algunos, recordando algunos de los textos y nociones, imágenes que me produjeron especial interés, ¿no? Entonces eso produjo, que creo que era inevitable, una gran heterogeneidad. Son textos muy heterogéneos que solo están, habría que decir, en un libro porque los convoca Marta, ¿no? Marta es como alguien que puede concitar esa llamada, digamos, es como un llamado a una memoria colectiva. Carlos Monsiváis, además de ser un gran cronista, también tuvo varios amigos incómodos. Uno de ellos fue Octavio Paz, a quien hizo enojar con sus columnas satíricas. Paz lo acusaba de usar un sarcasmo barato, mientras Monsiváis decía que Paz escribía sin una pizca de barrio. También tuvo diferencias con Enrique Krause. El conflicto era más ideológico. Krause hablaba del Mesías tropical y Monsiváis respondía con crónicas afiladas sobre el clasismo ilustrado. Por otro lado, a Carlos Salinas de Gortari le lanzó más dardos que a nadie. Lo llamó tecnócrata autoritario y denunció cómo usó la televisión como espejo de poder. Y el Bester Gordillo, para algunos, era una figura de poder sindical. Para Monsiváis, el emblema del clientelismo disfrazado de liderazgo. Si alguien no pudiese faltar, es Televisa, a quien criticó con dureza.
señalando su control sobre la cultura popular y su realidad editada. Para él eran cómics informativos disfrazados de noticias. Porque para Monsiváis, disentir era parte de pensar. Lo incómodo no era el pleito, lo incómodo era quedarse callado. A ver, cada quien desde su perspectiva, ¿no? ¿Cómo ver a este universo tan diverso de Monsiváis, ¿no? Diverso en cuanto a sus intereses, en cuanto a ideologías, en cuanto a personajes, en cuanto a las personas con las cuales se reúne por cuestiones políticas, ¿no? En tu texto, por ejemplo, dices, bueno, va a haber con trabajadoras sexuales, pero también se puede encontrar con un presidente. ¿Cómo entender o qué lectura darle a Monsiváis? También desde este grupo de psicoanálisis y política que tienen, ¿no? Fíjate que yo creo que sí, las personas que lean el libro sí van a tener un acercamiento a un 70% de lo que era Carlos. Va a haber un 30% que siempre va a permanecer oculto, digamos, ¿no? Pero ahí están desde exparejas de él, amigas y amigos de distinto color político, ¿no? Gente muy mayor, de 90 y tantos años, y de repente algunos más jóvenes. Digamos, yo no pude buscar a todo mundo. Busqué a los que, para empezar, estaban cerca de mí, que yo tenía sus datos, ¿no? Hay personas que me hubiera encantado que escribieran, ¿no? Que estuvieron en algún momento de la vida cerca de Carlos, luego se separaron por razones políticas, ¿no? Y no, los invité y no quisieron colaborar, ¿no? Pero... ¿Se puede saber quién? No, ¿para qué? El caso es que sí hay un perfil que se logra transmitir cuando se leen todos los artículos, ¿no? Amigos muy, muy cercanos de él de muchísimo tiempo, ¿no? Como Iván Restrepo, por ejemplo, ¿no? Otros como Rolando Cordera, la propia Elena Poniatowska, Margot Glass, que escribió una cosa chiquita muy divertida, y gente que lo ha trabajado y lo ha estudiado, como Juan Villoro, por ejemplo, ¿no? Amigas muy cercanas que hicieron viajes con él y que él iba a sus casas, ¿no? Raquel Serur, Consuelo Sáizar, Julia de la Fuente, digo, no tengo todos los nombres, pero también, eso es uno de los privilegios cuando una persona hace una compilación, pues metía a 2, 3 personas que no estuvieron muy cerca de él en el sentido de conocerlo, pero para quienes él era una figura importante y lo transmitían también en sus campos. Por ejemplo, esta escritora Gisela Cossack, una escritora venezolana que está en Letras Libres, ¿no? Y que a sus alumnos ella da taller de escritura creativa, ¿no? Entonces juega con la figura de Monsiváis para que los chavos puedan en un momento determinado darse cuenta de quién era ese monstruo de las letras en México, ¿no? La propia María Teresa Priego, que es una amiga muy cercana mía y que pues, vio a Carlos como una vez de lejos o 2, pero que no tuvo una relación cercana. Entonces hay una mezcla. Creo que la mezcla es lo que le da mucha riqueza al libro. Sí, yo creo que Monsiváis es un gran lector de la cultura mexicana y de los procesos políticos, ¿no? Y además los lee con anticipación. Entonces hay, ya no en el libro, pero en una colección de textos escritos en distintas revistas que me prestó Marta. Hay cosas, releyendo algunos, me llamó la atención que había cosas que decía en los 90 que hoy día resuenan, ¿no? Entonces eso me parece como una característica muy notable porque no es tan fácil, digamos, pensando el presente, como avisorar un futuro, aunque no se dedicara para nada al pronóstico, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con la conexión tan profunda que tiene con las prácticas y los procesos culturales, al menos de la ciudad, de las culturas populares, de las culturas letradas, etc. Y yo creo que él ocupa, y me parece que nadie ha vuelto a ocupar ese lugar, como una especie como de umbral que conecta, Claro. lo comentábamos ahora la ciudad letrada con la ciudad popular, por ejemplo, ¿no? Que eso a mí me parece que lo hace de una manera notable,
tan notable que creo que, que su escritura va a persistir como una especie como de huella etnográfica del relato que se puede hacer de México, al menos del México urbano, ¿no? Lo que hace con la música popular, la música contemporánea, y hace otras conexiones, porque me parece que es como uno podría decir, Monsiváis es un pontífice, no en el sentido de papa, sino en el sentido de que hace puentes, ¿no? Entonces conecta gente en posiciones ideológicas muy distintas, conecta gente de clases sociales muy distintas, vincula a gente de oficios y de saberes muy distintos, y creo que eso también, ¿cómo decir? Creo que hay algo ahí como de un germen de una práctica profundamente democrática que creo que es súper importante, relevante destacar, digamos, especialmente cuando se comienzan a producir procesos de fragmentación social muy profundos, ¿no? Él parece ser que lograba vincular, ¿no? Y vinculaba, yo creo que porque en esto todo el mundo coincide, con mucha generosidad. Y era un erudito, o sea, realmente conocía de la cultura mexicana y de la literatura, de la historia y de la política, y podía hacer unas conexiones, ¿no? Y claro, la cultura mexicana, aunque se ha transformado en los últimos años, los cambios culturales son más lentos, y por eso esto que dice Rodrigo, de cómo análisis que él hizo en los años 90, pues siguen vigentes ahora, ¿no? Esto me llama mucho la atención a la hora de intentar presentarles, y a ver, es que yo no lo sabría y sigo sin saberlo, ¿no? Cómo presentar a jóvenes de 20 años, como decías, los textos de Monsiváis, ¿no? Pienso, no sé, Días de Guardar, ¿no? Es un México muy distinto, completamente distinto, o en lo que estaban diciendo ahorita entre como quien quiera llamarla, la alta cultura, ¿no? La cultura de museo, la cultura de palacio, la cultura de todo eso, frente a la cultura popular. Los esfuerzos de Carlos en su momento, algo inimaginable, ¿no? Y que actualmente pueden incluso impactar, ¿no? Esa idea de mezclar, de juntarlo en políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar hablar con los jóvenes para que entiendan esto, ¿no? Esta diferencia, este traslado que ha tenido, este camino que ha tenido México? ¿Y qué papel jugó Monsiváis para eso? Digamos, los jóvenes es una categoría muy amplia. Va a haber jóvenes que tengan oído literario y que puedan disfrutar la escritura de Carlos, el sentido de humor de Carlos, la ironía de Carlos, ¿no? La cantidad de información que da. Y hay otros a que les va a lo mejor resultar complicado leer a Carlos, ¿no? Sí. Es decir, Carlos no es que sea fácil leerlo, ¿no? Tienes que tener como esa curiosidad de, a ver, ¿quién es este loco personaje y qué me está queriendo decir? Hay textos en los que te tronchas de risa y hay textos en donde hay que pararse a buscar de repente el diccionario. Entonces, yo creo que va a ser un desafío, ¿no? Es decir, aunque el libro está pensado originalmente en aquella reunión de decir, acercar a un Carlos más humano a partir de las anécdotas, con la intención de que ya conociendo a ese personaje, que se cuentan cosas muy divertidas de él y muy sorprendentes, pues a lo mejor los chavos y las chavas van a tener ganas de ir y buscar un libro, pues, ¿no? Pero los textos que hablan de Carlos, que muestran estas facetas, multitud de facetas políticas, de erudición culta, histórica, de cosas personales, divertidas, ¿no? Hasta chuscas. A lo mejor esto es un ejercicio que les dé curiosidad por el personaje. Y si te da curiosidad el personaje, a lo mejor se te antoja pues abrir Apocalíptic, ¿no? O abrir otros de los libros de él, ¿no? Que sería muy bueno que empezaran por la autobiografía, que creo que hay que volverla a reeditar, ¿no? Porque es un libro que cuando los jóvenes saben que lo escribió él a los 26 o 28 años, ¿no? Ahí sí pueden de repente hacer una cosa comparativa de
caray, este personaje está escribiendo esto a mi edad, ¿quién es, no? Sí, yo creo que hay algo que creo que lo que en este momento conectaría más a Carlos con las generaciones más jóvenes es su sensibilidad. Quizá la escritura sería más difícil, ¿no? Que es una escritura muy compleja, incluso en su cotidianidad, ¿no? Pero yo creo que él tiene una sensibilidad por lo híbrido, por lo que se mezcla, por lo que se junta, por los azares, etcétera, que creo que sí responde como a preguntas contemporáneas de las personas más jóvenes, ¿no? Que creo que además no hay tantos referentes para explorar esas posibilidades de hibridación sexual, corporal, cultural, política, etcétera, en México actual, ¿no? Fundamentalmente porque Carlos nunca se adhiere a políticas de identidad. O sea, como que permanece alguien que se mueve. Y yo creo que hay un deseo y una esperanza también en las generaciones más jóvenes de no necesariamente estar atado a categorías que los definan previamente, ¿no? Búsquedas, pienso en lo queer, en lo no binario, en términos de género, sexualidad e identidad, ¿no? Y otra, pero creo que por otra parte, que lo que sería interesante, digamos, pensarlo, que Monsiváis es un personaje pre-redes sociales. Claro. ¿No? Él murió en el momento en que eso se estaba configurando. Y hoy día muchas figuras públicas están sostenidas en su intervención en redes sociales. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo sería un Monsiváis de Instagram, de X, etcétera, ¿no? Que cómo circularía sus frases, algunas tan precisas, en ese mundo de un lenguaje tan resumido también, ¿no? Porque sí tiene una potencia de a veces decir cosas de manera muy corta, pero con, claro. No, que el aforismo sería un lenguaje afortunado de las redes, que fundamentalmente es un lenguaje muchas veces muy, muy pobre, ¿no? Muy escaso. No siempre, pero muchas veces sí, ¿no? Sin duda alguna es ocioso el ejercicio de decir siempre ¿qué hubiera dicho Monsiváis de esto? ¿Qué hubiera dicho Monsiváis de lo otro? Bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, pensando en su sentido del humor, ¿no? En cierta ironía. El otro día no me acuerdo quién nos hablaba de cómo le era muy fácil ponerle un apodo a alguien. ¿Cómo, o sea, desde su perspectiva, desde su lectura, cómo sería recibido eso actualmente? Porque tenemos unas redes sociales que son bastante delicadas, que se toman todo demasiado personal. Que se ofenden muy pronto. Muy fácil. Sí, no, Monsiváis en ese sentido era malicioso, sí nos ponía a todes, ¿no? Apodos y nos decía barbaridades, pero las reglas del juego en ese momento era eso. Lo hacía además con una gran inteligencia y decía unas cosas impresionantes. ¿Cómo sería ahora? Pues yo sí me lo imagino en términos de... No creo que aceptara hacer TikToks, pero sí lo veo mandando Twitters, o bueno, como se llame ahora en X, ¿no? Porque tenía esa agilidad mental y esa velocidad para decir en una frase, así, una crítica absolutamente impresionante. ¿Se censuraría? O sea, ¿se guardaría algunas cosas o lo soltaría todo? No, digamos, Carlos era estratégico, sabía qué decía, dónde decía. Lo que pasa es que era, digamos, muy incisivo y muy inteligente y podía decir las cosas de tal manera que a la persona a la que estaba criticando a lo mejor no se daba cuenta que lo estaban criticando, ¿no? Él no era grosero, eso es una cosa muy importante. Él era muy respetuoso, pero la ironía es suficiente para deshacer a alguien, ¿no? Es decir, a un político todo inflado, ¿no? De repente le podía decir una cosa que la gente de alrededor se daba cuenta que le estaba pinchando ahí en el orgullo y el cuate a lo mejor ni se daba cuenta. Pero Carlos no era confrontativo, solamente en cosas políticas muy, muy claras era capaz de defender posiciones, pero no de agresiones personales. ¿Y ustedes se imaginan a Carlos Monsiváis en pleno auge de las redes sociales? En Twitter sería el maestro del sarcasmo. México, donde la fe mueve montañas, pero no al tráfico. Un solo tuit suyo bastaría para dejar temblando a políticos y opinadores por igual. En Instagram publicaría fotos irónicas de la ciudad,
como la estatua de Benito Juárez rodeada de basura con una frase como "La patria honrada hasta que llega el camión de la basura". En TikTok no cabe duda que lanzaría cápsulas rápidas y llenas de humor negro, mostrando lo absurdo de la política y la vida diaria. En YouTube tendría su propio canal, Crónicas del Absurdo Nacional, donde mezclaría historia, política y cultura pop con ese humor ácido que todos amamos. Y claro, no faltaría quien estuviera bloqueado en su lista. Medio exgabinete estaría baneado y seguro sería cancelado, al menos una vez por semana. Esto es muy, muy divertido. No sé, yo he estado pensando mucho, por ejemplo, leía hace relativamente poco una crónica de un festejo, creo que del 5 de mayo o algo así, en una primaria en Durango, y cuenta una ceremonia en donde se supone que iba a llegar el gobernador, pero al final, después de 4 horas de espera, el gobernador nunca llega, ¿no? Pero las críticas que hay hacia los personajes políticos es algo que podríamos utilizar y tal cual, ¿no? Lo vivimos en este momento, ¿no? Esta capacidad de hacernos reír de una especie de tragedia que tenemos en México. No sé, yo lo platicaba con Genaro el otro día, ¿no? Porque el texto que escribe Genaro a mí me gustó mucho, hablando de la herencia, ¿no? Que yo creo que es una herencia moral, ¿no? Que deja Monsiváis en la 4T, más allá de Morena hablando de la 4T. A mí me gustó porque dije, mira, por aquí sí encuentro lo que llaman que es el humanismo mexicano, ¿no? Ahora lo puedo entender mejor, ¿no? Si fuera por esta línea. Pero entender las lecturas, los textos de Monsiváis desde la actualidad, ¿no? Si ustedes encuentran lecturas actuales allí, ¿no? Si se pueden leer, si podemos tener aprendizajes todavía de esos libros, porque pareciera que al ser tan de su momento, quedaran como historia, y yo no sé si terminan siendo historia. Fíjate que la compilación de sus textos sobre feminismo y mujeres, que salió en un libro usando la manera en que él se refería a sí mismo, misógino feminista, así se llama el libro, son de una actualidad y de una vigencia impresionante. Es decir, esta cosa, ¿no?, de entender el momento político y cultural y hacer una interpretación. Por ejemplo, cuando habla, ¿no?, del contagio que puede implicar el feminismo, y yo veo las marchas de los últimos años, ¿no?, con jovencitas de 12, 13, 14 años que seguro no han leído ningún libro feminista, pero que están en esa marcha del 8 de marzo con este contagio del que hablaba Carlos, pues, ¿no? O sea, él lo que hacía al analizar situaciones políticas y culturales era dar una interpretación, dar una clave interpretativa. Y son muchísimos, o sea, son 15 o 20 textos que aparecen en Misógino Feminista, ¿no? O cuando la llegada del Papa, ¿no? Y que entonces él plantea el asombro a encontrarse una sociedad laica, ¿no? Es decir, con toda la religiosidad guadalupana, Carlos va a encontrar un espacio para proponer que se puede ser guadalupano y al mismo tiempo tener una defensa de la laicidad, ¿no? Y mostrar la ambigüedad. Creo que es una de las cosas más interesantes que tiene, que nunca es blanco y negro, y yo tomo esta posición, sino él veía los entresijos, él veía las complejidades, las ponía enfrente, y frente a eso daba una interpretación. Sí, yo diría que leyendo a Monsiváis y como siguiendo las pistas que da y como la forma en que imagina, escribe, se aproxima, siente, etc., uno podría hablar de una estrategia monsivaiana de lectura de los procesos políticos y de la cultura mexicana contemporánea, que quizás no está tanto en sus textos como en quienes, usando esos textos, aprovechando esos textos, puedan leer hoy día, hacer, digamos, como sus propios gestos de interpretación, de lectura, de adivinación quizás incluso, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, lo que es claro es que sigue habiendo material para Monsiváis aunque él no esté. Eso no ha dejado, en ahí no hay cambio, e incluso quizás uno podría decir se ha exponenciado eso, ¿no? Entonces, habría
habría que hacer preguntas. Por ejemplo, pensaba cuando tú, con tu invitación, digamos, que era cómo habría leído Monsiváis, por ejemplo, esta manifestación que hizo en algún momento el gobierno de López Obrador, en el que López Obrador tarda 6 horas en ir de un lugar al podium, ¿no? ¿Cómo le habría leído esas 6 horas de cuerpos, por decirlo así, ¿no? O cómo habría leído esta performance zapatista de ir desde América a Europa en cayucos, ¿no? O cómo habría leído las intervenciones sobre el Palacio Nacional de colectivos feministas que acusan al Estado de ser violador, ¿no? ¿Cómo yo creo que leído la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia? Claro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí, más que citar a Monsiváis, lo que sería interesante es utilizar a Monsiváis un poco como su copia Freud, ¿no? O sea, es como una estrategia de lectura y de interpretación. En tu texto escribes que tienes una caja con los textos del día a día que escribía Monsiváis para los diarios, para las revistas, y me gustaría saber qué has descubierto allí, ¿no? Si esos textos se pueden leer en la actualidad, ¿no? Recuerdo otro trabajo que se hizo de uno de los grandes amigos de Carlos, ¿no? De José Emilio Pacheco, que fue un ejercicio muy difícil de escoger qué inventarios poner, y supongo que la obra de Monsiváis en revistas y periódicos y cosas así también es vastísima y no será fácil de decidir, no, claro. ¿no? De leer. Sí, sí, es vastísima, ¿no? Marta me pasó 2 cajas que tenía en su biblioteca. Bueno, las tengo ahora yo en mi escritorio, pero que contiene, no sé si todo, pero una parte importante de lo que publicó como artículos, digamos, ¿no? En Excelsior, en Proceso, en Siempre, etcétera, ¿no? Y es interesante leerlos porque hay una sensación de que son textos de su tiempo, ¿no? O sea, sí lo son. Pero también utilizando como esta imagen de Arguedas, que también pueden ser leídos como ríos profundos, ¿no? Que conectan con procesos de largo aliento, quizás, digamos, no solo de la política. Si se lo lee con lo contingente, creo que no sería la forma más interesante. Es como si también mostraran procesos de largo aliento que están ahí gestándose, que están como sedimentándose, que están emergiendo, y que Monsiváis es un gran lector de eso que viene. Eso yo volvería a insistir. Por eso creo que algunos textos que lo conectan con procesos políticos contemporáneos son muy acertados por eso, ¿no? Porque sí algo percibía, digamos, no solo percibió, sino que también intervino en la gestación de algo, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta sería cómo organizarlos y cómo leerlos ahora y cómo ofrecerlos, digamos, como pistas de lectura. Y yo diría que es sí son también son como un inventario, pero yo diría que no un inventario de lo que estaba, sino que un inventario de lo que viene, ¿no? de lo que puede emerger, como un inventario del futuro, que sería una lectura en realidad un poco a contrapelo justo de un texto que está dirigido a la actualidad más inmediata, ¿no? Pero la actualidad la actualidad no se acaba en su acontecer momentáneo, también se sedimenta en procesos que quizá alguien o algunos podríamos leer de una manera, digamos, como diacrónica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que su relectura podría... Por ejemplo, te cito algo que me llamó mucho la atención. Hay un texto en Proceso de principios de los 2000 sobre el sistema judicial, ¿no? Entonces, claro, yo lo leí, o sea, son 20 años, ¿no? Y dije, claro, lo que está diciendo el sistema judicial mexicano lo apuntaba Carlos, pero era como si lo hubiese escrito ayer. Pasada, sí. Fue muy impresionante. Me sorprendió mucho porque no tenía ninguna intención prospectiva, pero describía algo que permaneció, ¿no? O sea, que sí estaba, o sea, no habla solo de algo que sucede en un momento, sino que de algo de estructuras enquistadas, digamos, por ejemplo, en el sistema político, en la distribución del poder, en la forma en que se constituyen sujetos de dignidad y sujetos de desprecio, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso mostraría como, digamos, creo también el potencial de escribir sobre lo actual, ¿no? Que es como no es, y ese es un potencial de la red. O sea, yo creo que Carlos no se habría sentido cómodo con las redes sociales.
¿no? Porque no es lo inmediato, Sí. sino que es como una actualidad que anuncia, por decirlo así, y que también como que emerge algo de esa actualidad, ¿no? Del pasado, de pasados quizás, no sé, pasados. Eh, eh, Marta, Monsiváis en algún texto decía que él no servía para político ni para burócrata. Sin embargo, en tu texto tú lo hablas muy bien como político, Sí. ¿no? Me gustaría que lo contradijeras un poco. No, digamos, yo creo que la idea que él tenía de los políticos era de los políticos profesionales. O sea, yo siempre he dicho que era un líder político. O sea, él tenía una cabeza política y hacía estrategias políticas y era un activista político. O sea, iba a cuanta marcha él consideraba que era importante ir. Pero bueno, en su casa hicimos muchísimos desplegados, manifestaciones, textos en donde él nos ayudaba. Digo, yo hablo de las feministas y de las feministas, digamos, de mi tendencia o de mi grupo, ¿no? Que de repente en temas que no eran los temas de Carlos, yo me acuerdo, hicimos un evento para protestar con este tema del despido por embarazo, ¿no? Que despedían a las trabajadoras porque estaban embarazadas, ¿no? Entonces Patricia Mercado y una asociación que en ese momento se llamaba Diversa y Mujeres de la Izquierda, ¿no? Y bueno, había que hacer un texto argumentando por qué despido por embarazo no. Hicimos un borrador, se lo fuimos a llevar a Carlos. Carlos lo mejoró impresionante. Y el día de la conferencia de prensa eran 10 mujeres que representaban distintos sindicatos, Patricia Mercado y él. Y a la hora de las preguntas, toda la prensa le preguntaba a Carlos, ¿no? Es decir, sí lo utilizamos, digamos, como una palanca para llamar la atención. Sí ayudaba, porque, digamos, en ese momento nadie decía, este desplegado acabó escribiéndolo Carlos Monsiváis, y sabíamos que sí, la mano de Monsiváis estaba ahí. La mano de Monsiváis estuvo en el editorial del primer número de Debate Feminista, la mano de Monsiváis estuvo en muchísimos de los textos y las cosas que hacíamos las activistas. Entonces, él decía, ni burócrata, ni político, pensando en estos políticos mexicanos. Pero yo creo que él sí se sentía, le decíamos en broma, que era el santo patrono de las feministas. Otras decían que era nuestro gurú. O sea, él sí sabía la influencia que tenía sobre nosotras, la ascendencia política, porque íbamos y le consultábamos y trabajábamos con él cosas. Carlos Monsiváis fue uno de los intelectuales más firmes en apoyar el feminismo en México. Y sí, el mismo que llenaba salas hablando de cine, crónica y cultura pop, también decía sin rodeos que el feminismo era una revolución de ideas y de justicia. Monsiváis defendía el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, criticaba el machismo como estructura de poder y hasta se burlaba del Vaticano por meterse en lo que no le tocaba. Decía que gracias al feminismo, muchas mujeres ya no se sentían culpables, sino libres. Y aunque con ironía se autollamaba misógino feminista, lo hacía para aceptar contradicciones sin dejar de apoyar la causa. Porque para él, el feminismo no era un tema exclusivo de las mujeres, sino una causa que nos involucra a todos, una forma más justa, digna y libre de estar en el mundo. Porque sí, así era Carlos Monsiváis, el cronista que también marchaba con ellas. Quizá una de las cosas que es interesante, para mí sorpresiva, es que están los textos que Monsiváis escribió con autor, con su nombre. Claro. Hay otros textos que Monsiváis escribió, pero no llevan su nombre, y es el escritor fantasma de algunos políticos importantes, parece en algunos momentos, de México. Entonces, habría que leer ciertos discursos, especialmente del 2006 en adelante, en clave Claro. de Monsiváis, ¿no? Entonces, también hay una dimensión ahí fantasmática que es como un detrás de la política, pero es la constitución de su lenguaje, ¿no? Y de su habla. Es buenísimo y justo, ya cuando veas esta serie vas a ver que hablamos bastante de eso. En México corremos el riesgo de que los intelectuales se vuelvan a veces de bronce o de otro tipo de material más exquisito y más difícil de obtener para todas las personas, ¿no?
no sé, creo que todavía no tenemos una calle que se llame Carlos Monsiváis y tenemos la suerte de que tenemos salas de cine que se llaman Carlos Monsiváis, librerías que se llaman Carlos Monsiváis, que están relacionadas con cosas que a él le gustaban, ¿no? Bibliotecas. Y me gustaría saber, pues eso, cómo a un intelectual tan diverso, ¿no? Tan variado en sus intereses, tan variado en el trabajo que llevó a cabo como intelectual, ¿cómo creen ustedes que deberíamos de verlo, ¿no? Para que no termine siendo esas estatuas de bronce que pueden llegar a ser a veces los intelectuales, los políticos o los personajes ilustres de nuestro país. Pues ese intelectual público al que las 35 personas que escriben en el libro visualizan, digamos, desde sus puntos de vista y desde sus historias personales, sí te transmite una humanidad, digamos, y un acercamiento más allá de sus palabras escritas, que son las que han quedado, ¿no? Es decir, sí intentamos eso, que la gente pudiera hablar de Carlos, ¿no? Y contar cosas chuscas, ¿no? Como cuando un amigo lo invita a su casa con Iván Restrepo y a Carlos le da flojera, ¿no? Y resulta que el amigo tenía a Madonna en su casa y que luego Carlos se jalaba los pelos que por no haber ido no conoció a Madonna en persona, ¿no? Es decir, ahí te das cuenta cómo algo que puede parecer frívolo, conocer a Madonna, le importaba, ¿no? Y cómo le importaban ciertas cosas. Ya luego no se perdió ni a Gloria Trevi, ni a todas, muchas de las versiones locales que teníamos, ¿no? Pero no creo que sea un intelectual que vaya a estar en una estatua de bronce. Él evidentemente no quiso que lo llevaran a la rotonda de las personas ilustres. Está en esa urna maravillosa que le hizo Francisco Toledo en forma de gato en el Museo del Estanquillo, ¿no? Él no quiso que se le pusiera a ese museo maravilloso su nombre. Ya después se puso colecciones Carlos Monsiváis abajo, pero se llama el Museo del Estanquillo, que además es esta cosa genial, o sea, lo que es un estanquillo, que al mismo tiempo es un museo impresionante, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que Carlos sí es una figura que va a perdurar por su obra, ¿no? Y su obra en un sentido amplio, su obra, sus escritos, pero también en la cantidad de gente que él formó, ¿no? Y la cantidad de personas que somos, digamos, su hechura en muchos sentidos. Para ya finalizar, me gustaría saber cuál es su libro favorito de Carlos Monsiváis, de cada uno de ustedes, y cuál le regalarían a alguien que nunca lo ha leído, que no tiene que ser él mismo, ¿no? No sé. Entonces, eso, ¿cuál es su libro favorito de Carlos? Bueno, en mi caso, Apocalipsis. Se lo regalaría. Y ese lo regalas Sí, también. sí, lo regalo. Bueno, y también que lo compren, pero creo que no está en circulación, fácil. pero sí, Apocalipsis. Sí, yo regalo Que se abre esa puerta y Misógino feminista. Son dos libros que permiten a las chavas y a los chavos jóvenes, digamos, con artículos de Carlos en dos temas, que es la diversidad sexual y que es el feminismo, acercarse a Carlos. Pero a mí sí, la autobiografía yo creo que es uno de mis libros favoritos. A mí, antes de leer la autobiografía, el favorito era El Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Ya cuando leí la autobiografía dije, Sí. ay, cabrón, qué maravilla. Pues, Rodrigo, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.